As I've said before, this aspect of our strategy was moving too slowly, but the fall of Ramadi has galvanized the Iraqi government. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. We're speeding up training of ISIL forces. We're speeding up training of ISIL forces. We're speeding up training of ISIL forces. Thank you, Mayor. I didn't even plan to do this. En una reciente entrevista en el programa Head to Head de la cadena Al Jazeera, hemos podido asistir a unas sorprendentes y reveladoras declaraciones de Michael Flynn, exdirector de la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, la principal organización militar de espionaje extranjera de Estados Unidos, operando bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa. En dicha entrevista, realizada a Michael Flynn por el periodista Media Sun, el exdirector de la DIA confirma que cuando ejercía en el cargo, llegó a sus manos un informe de la propia DIA que predecía el respaldo de Occidente en la creación de un Estado Islámico en Siria, ya en 2012. Michael Flynn. Por si esto fuera poco, Flynn sostiene que el patrocinio a los yihadistas radicales por parte de la Casa Blanca, esos yihadistas después se convertirían en ISIS y al-Nusra, en su lucha contra el régimen sirio fue una decisión deliberada. Dicho en otras palabras, un ex jefe de una agencia de espionaje norteamericana afirma explícitamente y sin tapujos, que Estados Unidos hizo todo lo posible para que surgiera Estado Islámico. Curiosamente, durante la entrevista, Flynn se esforzó en dejar claro que las políticas norteamericanas en Siria que llevaron al ascenso de Estado Islámico no se debieron a un error de cálculo, ni a haber mirado hacia otro lado, sino que fueron el resultado de una toma de decisión explícita y consciente. Así es como lo expuso durante la entrevista. Hassan. Usted está diciendo que por sus manos pasó el informe de la DIA que afirmaba que esos grupos estaban ahí, ISIS y al-Nusra, que usted lo veía tan bien claro y que advirtió de ello. Entonces, ¿quién no hizo caso de esas informaciones? Flynn. Creo que la administración. Hassan. Así que la administración hizo la vista gorda ante su análisis. Flynn. No creo que hicieran la vista gorda. Creo que tomaron una decisión. Creo que fue una decisión deliberada. Hassan. Una decisión voluntaria para apoyar a una insurgencia formada por salafistas, Al-Qaeda y los hermanos musulmanes. Flynn. Fue una decisión deliberada para hacer lo que están haciendo. Durante la entrevista, el propio periodista, Media Sun, expresa su sorpresa ante la franqueza de Flynn. En un determinado momento de la entrevista, Hassan sostiene una copia impresa de ese informe de la DIA de 2012 que ha sido desclasificado tras una solicitud de liberación de información, a través de la FOIA, Ley por la Libertad de la Información, una ley que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de acceso a la información federal del gobierno. Hassan lee en voz alta pasajes clave, tales como, existe la posibilidad de establecer un principado salafista declarado o no declarado en Siria Oriental, y esto es exactamente lo que los poderes que apoyan a la oposición pretenden, con el fin de aislar al régimen sirio. En lugar de minimizar la importancia del documento y de estos pasajes sorprendentes, tal y como hiciera el Departamento de Estado tras su publicación, Flynn hace lo contrario. Confirma que mientras era director de la DIA mostró mucha atención a este informe, en particular, y agrega más adelante que las fuentes de inteligencia eran muy fiables. El teniente general Flynn realiza estas potentes declaraciones desde la seguridad que le da el estar ya retirado y se ha convertido en el funcionario de inteligencia de más alto rango que deja constancia pública de que Estados Unidos y otros estados han patrocinado a los rebeldes en Siria, sabiendo que daban su apoyo político y que enviaban armas directamente a Al-Qaeda con el fin de ejercer presión sobre el régimen sirio. Hassan. En 2012, los Estados Unidos ayudaron a coordinar el envío de armas a esos mismos grupos, salafistas, hermanos musulmanes, Al-Qaeda en Irak. ¿Por qué no dejó usted de hacerlo si estaba tan preocupado por el ascenso de los extremistas islámicos? Flynn. Odio decir que ese no es mi trabajo era asegurarme de que la información de inteligencia que estábamos presentando, fuera tan buena y exacta como se pudiera. Curiosamente, en su momento, la liberación de este informe de la DIA, fue recibido con burlas y críticas por algunos expertos, que no le otorgaron fiabilidad ni interés periodístico. Ahora, el director de la DIA por aquel entonces, revela públicamente que el informe tenía un alto valor y que fue fuente de discusiones sobre la política de la Casa Blanca en Siria y sus posibles efectos posteriores.
Lo que resulta más chocante del asunto, es que Michael Flynn también se desempeñó anteriormente como director de inteligencia del Joint Special Operations Command, cuya misión principal era perseguir y desmantelar a Al-Qaeda. Es decir, la misma persona que en su momento se dedicó a luchar contra Al-Qaeda, nos revela que, de hecho, la Casa Blanca ha reforzado y armado a Al-Qaeda en Siria. ¿Con sus revelaciones se ha desquitado de algo? No lo sabemos. Lo que importa es que mientras los medios controlados por Estados Unidos hacían propaganda a escala mundial, diciéndonos que habían localizado a Bin Laden y mientras filmaban películas sobre la operación heroica contra el hombre más malvado del mundo, dirigente de la malvada red terrorista Al-Qaeda que había atacado Nueva York, ellos mismos armaban y financiaban a Al-Qaeda y creaban las circunstancias adecuadas para el ascenso posterior de Estado Islámico. El mismo Estado Islámico que ahora quieren eliminar con todas sus fuerzas, como pretexto para intervenir directamente en Siria. Que Estados Unidos está apoyando al mismo terrorismo internacional que dice combatir, ya no es una historia de 4 conspiranoicos. Ahora nos lo confirma el propio director de la DIA, un funcionario militar y de inteligencia de altísimo rango. Aún hay gente tan estúpida como para creerse las verdades oficiales que nos venden en los medios de comunicación. ¿Aún hay gente tan estúpida como para creer en lo que le dicen sus gobiernos? Y lo que es más grave, ¿aún hay gente tan estúpida como para vestir un uniforme e ir a luchar y morir contra unos terroristas financiados por sus propios jefes, creyendo que defienden la libertad y la democracia? Todo lo que estamos viviendo en lo referente al terrorismo es una enorme tomadura de pelo.